Buenos días, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con diferentes interruptores. ¡Comencemos! ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, teniendo en cuenta evitar realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea mensajera, cable azul y la línea LP o línea puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas y se trabaja con 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de 5 portalámparas y un timbre comandado por un interruptor doble, un interruptor triple y un pulsador, independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cada uno de estos interruptores y el pulsador va a comandar a un grupo de portalámparas y al timbre. Tenemos a los esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos o accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos al esquema unifilar, donde observamos el símbolo del interruptor doble, representado por el punto 2S, el símbolo del interruptor triple, representado por el punto 3S, el símbolo del pulsador, representado por el punto P. También observamos el símbolo de los centros de luz, el símbolo del timbre y de los electroductos, por los cuales se transporta la corriente eléctrica. En el esquema desarrollado tenemos al símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos de la vivienda. Dentro de él podremos ubicar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos al símbolo del interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas representan a las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Aquí tenemos el símbolo de los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte roscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Este es el símbolo que representa el timbre. El timbre se encarga de emitir un sonido al ser accionado por el pulsador. Tiene dos contactos comunes, al igual que el portalámparas. El timbre cuenta con una bobina que al ser accionada por mucho tiempo por el pulsador, se quema y emite el sonido. Al momento de realizar el diseño, vamos a imaginarnos que el timbre es un portalámparas. Estas líneas representan a las cajas rectangulares que contienen a los interruptores y al pulsador. Aquí observamos el símbolo del interruptor doble, representado por el punto 2S. Los interruptores dobles sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos. Son llamados también interruptores de dos golpes porque en su parte externa tienen dos botones. Comandan lámparas de un solo lugar y en su parte interna tienen 4 contactos, 2 contactos medios y 2 contactos extremos. El símbolo del interruptor triple, representado por el punto 3S.
Los interruptores triples sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos, comandan lámparas de un solo lugar y son llamados también interruptores de 3 golpes porque en su parte externa tienen 3 botones y en su parte interna tienen 6 contactos, 3 contactos son medios y 3 contactos son extremos. Y finalmente observamos el símbolo del pulsador. Los pulsadores sirven para activar el timbre, permiten el flujo de la corriente mientras son accionados. En su parte externa tienen un botón con la silueta de una campanita. El pulsador tiene la misma cantidad de contactos y casi el mismo funcionamiento que un interruptor simple. La única diferencia es que al momento de accionarlo, ésta vuelve a su posición normal. En cambio, el interruptor simple, al momento de presionar el botón, cambia de posición. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores y del pulsador. Cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas. Cable negro. Y a un contacto del timbre. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. De igual manera, al timbre. El interruptor doble, su primer botón va a comandar a la lámpara A, su segundo botón va a comandar a la lámpara B. El interruptor triple, como tiene 3 botones, su primer botón va a comandar a la lámpara C, su segundo botón a la lámpara D y su tercer botón a la lámpara E. Y el pulsador va a comandar al timbre. En este diseño también observamos a los empalmes eléctricos, por ejemplo, el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Los empalmes eléctricos permiten la continuidad de la corriente eléctrica. Diseño número 2. Instalación de 6 portalámparas comandado por un interruptor triple, un interruptor doble y un interruptor simple, independientemente. Porque cada uno de estos interruptores va a comandar a un grupo de portalámparas. A comparación del diseño anterior, ahora observamos puros portalámparas y puros interruptores. ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que para diseñar este circuito, la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores. Cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas. Cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. Cable azul. Aquí nos dice que el primer botón del interruptor triple va a comandar a la lámpara B. Su segundo botón va a comandar a la lámpara D. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara F. Del interruptor doble, como tiene 2 botones, su primer botón va a comandar a la lámpara A y su segundo botón va a comandar a la lámpara C. El interruptor triple solo tiene un botón. Esto quiere decir que este botón va a comandar a la lámpara E. En este diseño también observamos a los empalmes eléctricos, como se mencionó anteriormente, al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Los empalmes permiten la continuidad de la corriente eléctrica. Diseño número 3. Instalación de 4 portalámparas comandado por un interruptor doble y un interruptor simple. Independientemente, ¿qué nos indica el método del alambrado? Que para diseñar este circuito, la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El interruptor doble, como tiene 2 botones, su primer botón va a comandar a las lámparas A y su segundo botón va a comandar a la lámpara B. El interruptor simple va a comandar a la lámpara Q. Diseño número 4. Instalación de 8 portalámparas y un timbre, comandado por un interruptor simple, un interruptor doble, un interruptor triple, 2 interruptores de conmutación simple y un pulsador, independientemente. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas y del timbre.
y la línea mensajera cable azul irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El interruptor simple va a comandar a la lámpara A. El interruptor doble, como tienen dos botones, va a comandar su primer botón a la lámpara B y su segundo botón a la lámpara C. El interruptor triple, su primer botón va a comandar a la lámpara D, su segundo botón a la lámpara E y su tercer botón a la lámpara F. En el caso de conmutación, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación van a ser mensajera. El contacto medio del segundo interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas G y H. También nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, formando, como su mismo nombre lo indica, un puente. Ahora, en el caso del pulsador, su contacto extremo va a comandar al contacto libre del timbre. En este diseño también observamos a los empalmes eléctricos. Como mencionamos anteriormente, el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 5. Instalación de 3 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación simple y un interruptor simple, independientemente. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LP irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. Ahora, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación van a ser mensajera. Por ello, el segundo interruptor de conmutación simple, su contacto medio va a comandar a las lámparas P, como nos indica en esta parte. En esta caja rectangular también observamos a un interruptor simple. Por ello, el contacto extremo del interruptor simple va a comandar a las lámparas Q. Diseño número 6. Instalación de 4 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación simple. Un interruptor de 4 vías y un interruptor simple, independientemente. Observamos el símbolo del interruptor de conmutación simple, representado por el punto S3. Los interruptores de conmutación simple sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos. Son llamados también interruptores de un solo golpe porque en su parte externa tienen un botón y en su parte interna tienen 3 contactos, 2 contactos extremos y un contacto medio. Interruptor de 4 vías o de cruce, representado por el punto S4. Los interruptores de 4 vías o de cruce se utilizan en las instalaciones eléctricas para encender o apagar lámparas de 3 o más lugares distintos y en su parte interna tienen 4 contactos, 2 contactos superiores y 2 contactos inferiores. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1, en el caso de conmutación, irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2, cable negro, irá conectada entre a un contacto de los portalámparas. La línea mensajera, en el caso de conmutación, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, este interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas A. En el caso del interruptor simple, su contacto va a comandar a la lámpara Q. Y ahora en el caso de la línea LP o línea puente, irá conectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación y a los contactos del interruptor de 4 vías o de cruce. Lo mismo realizamos con los contactos inferiores del interruptor de 4 vías y los contactos extremos del interruptor de conmutación simple. Así nos tiene que quedar este diseño. Aquí también observamos el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Ahora es tu turno, te reto a diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Para ello debes tener en cuenta que cada uno de estos interruptores tiene una cantidad de contactos distinto. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Instalación de 4 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación simple y un interruptor doble, independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cada uno de estos interruptores va a comandar a un grupo de portalámparas. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores, cable rojo, y que en el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación.
La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea mensajera, en el caso de conmutación, los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Por ello, este interruptor de conmutación simple va a comandar a las lámparas A. La línea LP irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. Y ahora, en el caso del interruptor doble, como tiene dos contactos, el primer botón va a comandar a la lámpara P y su segundo botón va a comandar a la lámpara Q. Te recomiendo seguir practicando el diseño de circuitos eléctricos aplicando el método del alambrado, con diferentes interruptores. Recuerda que debes ser muy persistente y optimista al realizar esta actividad. Todo ello te ayudará a tener más conocimiento y se te hará más fácil aplicar este método.